Seguimos haciendo por este streaming C5SF, por Radio Compacto 103.3, por el portal de noticias de mayor impacto, que es fin.com.ar, F5, porque te tenés que actualizar justamente de lunes a viernes en este horario. Todos los días hacemos este programa para radios del interior de la provincia, de todos lados que nos toman, gracias a todos ustedes. Y vamos a dialogar sobre el tema de educación universitaria también, o fundamentalmente, ¿no? Con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Muy bien, que estamos peleando. ¿Sí? ¿Cansado de viajar tanto a Buenos Aires, ir y venir? Y cansa, pero fundamentalmente uno más que se cansa, se frustra cuando no están los avances que uno espera. No hay avance. Exacto. ¿Y hay promesas o ni siquiera promesas tampoco? Es decir, bueno, vamos a mejorar. No tenemos promesas, no alcanzamos de alguna manera a entrar en el esquema de hacer entender la importancia de la educación superior, de las universidades, de lo que implica poner en riesgo la educación superior para nosotros. ¿Y por qué piensa, rector, que no se entiende del gobierno nacional esto? Yo creo que el gobierno nacional tiene un marcado proyecto en el cual las universidades, como agentes de creación de conocimiento, de desarrollo y de vinculación, no forman parte, sino que el modelo más bien es solo de formación de recursos humanos para el esquema de empleos que requiere el país. Y desde ese punto de vista es muy difícil poder mostrar que las universidades tenemos otro objetivo, que contribuimos a la economía, que la economía del conocimiento, que Argentina ocupa un rol importante ya dentro del contexto mundial, se debe fundamentalmente al conocimiento argentino, no al conocimiento extranjero. Y esto en la charla que dan ustedes, en las conversaciones con los funcionarios, ¿entienden o observan o vislumbran que ese funcionario o los funcionarios que le ponen a ustedes a dialogar en la mesa, después lo dejan al presidente con estas propuestas, le ofrecen al presidente la propuesta que ustedes llegan, o no sirve para nada? Creo personalmente que el presidente se ocupa de la economía o de la macroeconomía y después sí. No estamos llegando con lo que hace al modelo educativo, al modelo de ciencia y tecnología del país. Lo mismo pasa con la cultura, ¿no? Entonces vemos que estamos pasando de que nuestros sistemas institucionales pasan de emergencia en emergencia. Emergencia de salud, emergencia previsional, emergencia en discapacidad. Bueno, en algún momento entraremos en emergencia educativa. Yo veo también, coincido con usted, que lo único que se piensa es la macroeconomía. Ni siquiera en la microeconomía tampoco, porque si no, los jubilados, los trabajadores no estarían pasando los momentos que están pasando. Así que me parece que es la macroeconomía. Pero pongámonos en el campo de juego del gobierno nacional, para ver si podemos llevar adelante un pensamiento coherente o serio, decir, bueno, este es el camino que eligió el presidente de la Nación, su gabinete, déficit cero, bajar la inflación. Supongamos que lo sacamos adelante, que ya está a fin de año. Que en fin de año se observa y dice el presidente, ve, tenemos déficit cero, estamos bien en el tema de exportación e importación, no tenemos inflación. ¿Y ahora cómo seguimos? Bueno, ese es un gran desafío, obviamente. Cuando uno piensa en cómo evolucionamos en el ranking de países desarrollados, ¿no? Y es con conocimiento en nuestra producción. Tiene que ver con que nuestras exportaciones sumen valor. Tiene que ver con que nosotros podamos ser competitivos en el mundo. Y eso se logra de dos formas, o con mano de obra esclava, con bajos sueldos, bajos impuestos y haciendo producción y extracción primaria, o poniendo
investigación, conocimiento, desarrollo y produciendo que nuestras producciones tengan mayor valor agregado dentro del país y que puedan ser realmente competitivas en todo el concierto mundial. Creo que tenemos oportunidades en eso, pero también eso marca en sí un modelo. Me decía, por ejemplo, la gente de CONICET, el director del CONICET de Santa Fe me dice, están todos esperando, tomando mate, investigando lo poco que se puede, pero no hay presupuesto ni para pagar la luz. Bueno, esa es una decisión de modelo, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es un riesgo a mediano y largo plazo, que es el que los jóvenes talentosos de nuestro país, que se volcaban al sistema académico, al sistema científico y demás, hoy están buscando otras alternativas, están pensando en desarrollar su carrera fuera de las universidades, fuera del CONICET, muchos de ellos fuera del país incluso, y uno no vuelve a conseguir una generación de recursos humanos formados de un día para otro solo con proponérselo. Sí, eso es lo que se está observando, ¿no? Mucha gente, docente y alumnos que están avanzando en la carrera, que se quieren ir para buscar otros horizontes. Pero al mismo tiempo vemos también que hay, por ejemplo, en la escuela secundaria hay muchos chicos que desde la pandemia adeudan sus materias, ¿no? Tienen materias previas, hace 5 años por lo menos. ¿Cómo se avanza de esta manera también? Bueno, en ese sentido yo creo que esa idea de la no repitencia con posibilidades... Nefasto fue eso. Fue nefasto porque nunca tuvo un proyecto educativo atrás, sino fue una decisión política, instrumental, pero ya es difícil cuando un estudiante termina la secundaria y tiene previas, poder pensar que las finalizaciones de curso puedes llegar a tener la asistencia necesaria en la misma escuela para poder resolver esa situación. Nosotros en general veíamos esa situación cuando empiezan la universidad, que tenían la preocupación de terminar el secundario antes de de empezar la universidad, y creo que debería ubicarse a eso. Pero cuando uno además tiene previas de tercer año o de cuarto año y termina el quinto año, no tiene esa asistencia. No, ¿a dónde vuelve a la escuela a buscar la asistencia para rendir una de tercer año? ¿Dónde tienen las consultas? ¿Cuándo están? Entonces, ahí realmente encontramos que se desliga la escuela, porque claramente la escuela está concebida para la promoción en tiempo y en forma, y después no hay otra forma en la cual podamos dar ese salto. Entonces, nosotros encontramos ese problema grave. Muchos de los alumnos que en los últimos años se habían inscrito en la universidad nunca consiguieron las condiciones para poder empezar en la universidad porque no terminaban el secundario. Entonces, sí, es muy grave, y creo que tomarlo, el volver a pensar cómo se enseña en el aula, cómo se aprende, cómo se demuestran esas competencias que se van alcanzando, es importante. Creo que en ese sentido, en la emergencia en la que estamos, hay una decisión hoy fuertemente de recuperar la primaria, de recuperar los primeros 3 años, con lo cual esto va a llevar tiempo hasta que llegue a la universidad. ¿Se enseña bien? Yo creo que se enseña en contexto. Y el contexto de enseñanza-aprendizaje, esa construcción de conocimiento, tiene que ver lo que sucede en el aula y quienes están en el aula. Entonces, si hay docentes formados y motivados, si hay estudiantes motivados y en condiciones de poder aprender, si hay un ambiente en cantidad que permite y en calidad que permite hacer eso, y hay ambientes también posescolares para que lo que sigue pasando después del aula, que tienen que ver muchas veces con la tarea, con los tiempos de búsqueda y demás, están en esos ambientes. Poder hacerlo, nosotros tenemos condiciones para enseñar muy bien. Nuestro país tiene recursos humanos formados en cantidad para poder enfrentar bien la educación. De eso no tengo duda, que hay docentes capacitados, idóneos para enfrentar todo esto. Pero digo yo, ¿los docentes tienen que estar motivados siempre para enseñar a nuestros chicos?
o siempre está en el medio el tema económico? El tema económico es uno de los temas de la motivación, ¿no? Yo creo que el tema económico nunca fue una cuestión resuelta, siempre de alguna manera la educación no recibió el trato tal vez que se esperaba de los distintos gobiernos, pero el que hace a las condiciones educativas, el del edificio, el del número de estudiantes por aula, el de ocuparse solo el docente por la enseñanza y no preocuparse por un montón de cuestiones sociales que acompañan a todo el colectivo que tiene en el aula, creo que eso es peor que la cuestión salarial. Desde el año pasado que estuvo aquí participando con nosotros en un momento muy crítico, en una entrevista que le hicimos aquí en nuestro estudio para las universidades, muy crítico ese momento. ¿Ha mejorado algo? ¿Han recibido algún tipo, no de promesa, digo yo, pero sí, bueno, elementos, instrumentos para que ustedes piensan que puede llegar a mejorar la situación de ustedes con el gobierno nacional? No vemos un cambio. Nosotros realmente consideramos que ese cambio debería darse primero en una discusión donde queremos sentarnos todos en la mesa y por eso hoy estamos discutiendo una ley de financiamiento educativo. Entendemos que hay una responsabilidad primaria del gobierno nacional en cuanto a explicitar las políticas y que estas políticas primero se explicitan a través de una ley de presupuesto. Y tiene que haber un gran acuerdo para que las leyes de presupuesto existan. Nosotros estamos en una situación hoy que desde la vuelta a la democracia no se había presentado. Hace 2 años que no tenemos ley de presupuesto. Exactamente, entonces, pero esto no puede ser una cuestión común y no nos podemos acostumbrar a que hace 2 años que estamos sin una ley de presupuesto, entonces dejamos que un gobierno, en función de sus decisiones políticas de momento, exprese en dónde quiere invertir el impuesto a los argentinos, en dónde está dándole a qué darle prioridad y a qué no darle prioridad por fuera del Congreso, por fuera de las instituciones. Entonces, realmente eso es lamentable. Si queremos institucionalidad, calidad y demás, lo mejor es manejarnos en el marco de la ley, entender de que una ley de presupuesto lo que obliga es a la transparencia, obliga a definir primero con qué recursos creemos que vamos a contar, segundo, obliga a dar ciertos parámetros y condiciones a toda la sociedad que tienen que ver con el desarrollo de la economía, al prever una inflación, al prever un valor de la moneda. Eso está dando para nosotros de alguna manera ese horizonte que necesitamos para poder pensar a mediano y largo plazo. Y acompañado con eso está la decisión de dónde se va a invertir cada peso de los argentinos, para poder después rendir cuentas. Todos queremos rendir cuentas en las mismas condiciones. ¿Ustedes qué piensan esto que hace 2 años no es habitual que suceda, hace 2 años que en la Argentina no hay presupuesto? ¿Ustedes piensan que tiene que ver con los votos que no tiene en el Congreso el gobierno nacional? ¿Tiene que ver con falencias en cuanto a la capacidad para llevar adelante una política económica? ¿O tiene que ver directamente con una forma de llevar adelante un gobierno? No tener presupuesto y manejarse casi autoritariamente. Yo creo que es un poco de cada cosa, ¿no? Primero es una decisión, a cualquiera le cae cómodo no tener que rendir cuentas. Pero también es una muestra de una imposibilidad, porque cada vez que el gobierno tiene que ir a hablar con un organismo internacional y demás, lo primero que le muestra es que no ha sido capaz de ordenar la economía internamente a la hora de definir una ley de presupuesto. Eso implica también una imposibilidad. Entonces, más allá de una decisión de no querer tenerla, creo que lo que hay que construir es esa institucionalidad que necesitamos los argentinos, de que todos sepamos hacia dónde vamos y en función de hacia dónde vamos también tomar definiciones de qué le vamos a dar de peso a cada programa, a cada institución, a cada decisión que el gobierno tome. Fruto de eso, de ese ajuste salvaje prácticamente del gobierno nacional al sector educativo,
Hoy tienen que sufrir ustedes paros de los docentes universitarios por 48 horas, no es poca cosa. Y además que se han ido casi 180 docentes de la universidad. Sí, bueno, eso tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Obviamente la cuestión salarial está en una situación crítica. Hoy estamos viendo jóvenes que se van de la universidad y jóvenes que también es muy difícil medirlo, y no tan jóvenes, que deciden aún quedándose empezar a hacer otras cosas para poder completar su salario. Entonces, eso también redunda en una falta de calidad a futuro de la universidad, porque la lógica de la docencia tiene que ver con su autoformación permanente. O sea, uno termina siendo un estudiante toda la vida, termina generando esa formación a lo largo de toda la vida para poder estar a la altura de las circunstancias, para poder seguir enseñando. Ahora, si yo, además de ir y cumplir mi horario, no puedo tener ese horario para mi formación porque lo necesito de alguna manera conseguir otro trabajo, hay docentes y no docentes que están haciendo tareas que no tienen nada que ver con la universidad. Entonces, en ese tiempo no se están formando, y si no se están formando, claramente estamos perdiendo el futuro. Todos, menos la dirigencia política, todos necesitan de 2 o 3 trabajos para sobrevivir. La dirigencia política tiene su salario bastante importante, pero desde el arquitecto, ingeniero, del rector, desde el periodista, todos tienen que trabajar y de cosas que generalmente nunca han trabajado y desconocen. Y esto es lo que se está armando otra cultura, ¿no? Otra cultura del trabajo por necesidad y no por esto que usted dice, ¿no, rector? Capacitándose y formándose para hacer mejores las cosas en ese trabajo que están teniendo por lo que se forjaron, ¿no? Sí, sí, a ver, cada uno elige una profesión y para poder desarrollar su vocación, quienes elegimos hacerla en la vida científica académica, en la universidad, tenemos una vocación de poder formarnos permanentemente. De hecho, cuando uno empieza una carrera académica relacionado con disciplinas científicas y demás, trata de estar lo más cercano al borde del conocimiento. Y eso implica estar permanentemente actualizado. Para eso necesita muchas horas de formación, de búsqueda, de poder discutir, y todo lo que no se coloca allí, de alguna manera, termina siendo en detrimento de la formación de las próximas generaciones, porque le quita futuro al país. Entonces, si nosotros podemos enseñar al borde de la disciplina, si podemos darle a cada uno de nuestros formandos qué está pasando en el mundo, a dónde va el mundo, cuáles son las expectativas del mundo, qué podemos hacer para ser mejores, los estamos incentivando a que nuestro país esté pensando y desarrollando profesionales críticos que estén pensando en expandir la economía, en expandir la sociedad, en mejorar las condiciones de vida, que es lo que tratamos de buscar. Rector, ¿cuántos alumnos tiene hoy la universidad y cuántos tenía el año pasado? Muy difícil poder decirlo así porque nosotros no podemos pensar en el aula. Estimativamente. Y nosotros tenemos unos 60.000 alumnos inscriptos, que cuando uno lo ve en función del desarrollo de las aulas, está viendo que muchos de ellos hoy no tienen la misma carrera. No continúan tampoco. No, algunos continúan, pero continúan con otra velocidad. Entonces hay que pensar que cuando uno tiene que planificar su carrera, tiene diferentes instancias. Claro. Aquellos que están empezando, que cuando ven que es muy lejos lo que todavía les falta, pueden sentir que más con el ataque que recibe la universidad, diciendo, bueno, hoy tomás un cursito o la inteligencia artificial, charlas con la inteligencia artificial y tenés un trabajo, pueden entender que se puede ser un camino alternativo. Nosotros decimos que si tiene vocación universitaria, la universidad es mucho más que el formarse para ser reemplazado, tiene que ver con el formarse para ser agente de cambio. Y bueno, puede ser que esa gente esté pensando más en cambiar su esquema de carrera y demás. Que ya empezó en la universidad y está empezando a ver que es viable, que es factible el poder recibirse y demás, tiene que elegir un ritmo de carrera. Ese ritmo de carrera muchas veces es acorde
a su situación personal y familiar. Claro. Entonces, los alquileres no dejaron de aumentar. En Santa Fe han aumentado muchísimo, más que cualquier presupuesto ni que cualquier salario. Entonces, hoy se ha vuelto prácticamente imposible pensar que una gran parte de nuestros estudiantes que son del interior puedan mantenerse en Santa Fe. Primero pasaron de alquilar en cercanías del centro a barrios más alejados y después muchos de ellos volvieron a sus lugares. Tenemos, si están dentro de la provincia, tenemos el transporte estudiantil gratuito, pero eso implica que a lo mejor tenga que viajar 1 hora y media, 2 horas o 3 horas por día. Entonces no puede cursar viajando todos los días 2 horas, 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta. Eso enlentece la situación. No puede tener el tiempo de residencia que tenía antes en las bibliotecas. Entonces empezamos a notar que aún los estudiantes, estando en la universidad, tienen un ritmo más bajo que el que se presumía deberían tener en función de su vocación o de sus condiciones para poder desarrollarse. Con el gobierno provincial, teniendo en cuenta los datos que han surgido últimamente de los chiquitos que no saben leer en el 3er grado, los chicos que tienen avanzada edad no comprenden los textos, la repitencia en la secundaria. ¿Lo charlan con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Educación? ¿Qué podemos hacer para mejorar todo esto? ¿Se ha hecho todo mal o muchas cosas mal en los últimos 15 o 20 años? ¿Qué podemos hacer para empezar a manejarnos de otra manera con nuestros alumnos? Sí, lo charlamos, tratamos de buscar soluciones en conjunto. Nosotros, por ejemplo, de todo el listado de aspirantes a ingresar a la universidad que sabíamos que son de la provincia de Santa Fe y que no habían finalizado su 5º año, se lo enviamos al ministerio para que el ministerio personalmente le haga conocer las instancias que tiene y vean la forma en la cual termina su secundario. O sea, que realmente podamos trabajar en conjunto preocupándonos por definir cada una de las etapas. Después, claramente también ponemos nuestros recursos humanos a disposición del ministerio, parte de los evaluadores o los que diseñaron estas evaluaciones en cuanto a la lectocomprensión de los primeros años y demás, tienen que ver con las universidades de Rosario, del Litoral. Entonces hay una cercanía de charlando, pero todas estas medidas son a mediano y largo plazo, no son medidas que den respuestas en un día. No me quiero olvidar de los EMBA, porque los chicos de una manera u otra quieren terminar su estudio secundario en un EMPA a la noche porque son deportistas, porque tienen que trabajar durante el día, porque no pueden por diferentes motivos. Pero después cuando van a buscar la salida laboral no los toman, casi nadie, porque no, fuiste un EMPA. No tuviste la formación que nosotros necesitamos en este comercio, en esta empresa. Esto también es un flagelo que ataca también a nuestros chicos, a nuestros jóvenes que están buscando salida laboral. Sí, claramente. Bueno, pero ese es un problema general. Lo hemos discutido con el ministro también, lo que tiene es una definición a nivel nacional, no es una cuestión solamente provincial, sino de, bueno, ¿cuál es el paradigma de la educación secundaria? Si el paradigma de la educación secundaria es solamente formar ciudadanos y no están capacitados para ninguna actividad que sea productiva, es difícil. Entonces ahí hay que volver a trabajar desde la Ley de Educación Nacional en cuál es el paradigma de lo que queremos construir a través de la educación secundaria. Entonces hay mucho trabajo en toda la educación argentina, excede a la provincia de Santa Fe en cuanto a esas competencias que uno busca de nuestros graduados. En el caso de la Universidad Nacional del Litoral, nosotros estamos trabajando conjunto en un proyecto con la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Cuyo, la de Córdoba y la de Nordeste, en analizar y trabajar las competencias a la salida de las escuelas preuniversitarias de nuestras 5 universidades para ver cómo podemos mejorar y cómo a partir de ahí también transferir a cada una de nuestras jurisdicciones esas experiencias, es decir, bueno, a ver, qué condiciones que se necesitan
el sector de empleo de hoy la podemos lograr en nuestras escuelas secundarias. La última, no sé cuál es el protocolo, el lapso de tiempo que ustedes le instrumentan para reunirse con los decanos, como rector, ¿no? Con los decanos, para saber cómo va la marcha en cada una de las facultades, o con los docentes, no sé. Pero cuando se reúnen 3, 4 meses y ven los informes de los rectores y de los docentes sobre el nivel educativo que tienen los chicos y los problemas que tienen los jóvenes en esos primeros meses de estudio en la universidad, dicen, ¿y cómo salimos de esta? ¿Cómo solucionamos este tema? ¿O se van a tener que ir de la universidad porque no pueden estudiar? Bueno, es algo que nos preocupa de sobremanera siempre. Nosotros estamos ahora a la puerta de una nueva expocarrera. Claramente ahí le tenemos que mostrar que la universidad es factible y posible para cada uno que tenga vocación de ser estudiante universitario. Y siempre discutimos cuáles son estas instancias complementarias de apoyo que tenemos que dar para que un estudiante que finalizó el secundaria se transforme en un estudiante universitario. En algunos casos tiene que ver con algo de conocimiento, en otros casos tiene que ver con capacidades operativas. Hay una diferencia muy grande porque hay algo que sí ha cambiado mucho. Antes podíamos decir de que en general recibíamos una población promedio, no importaba de qué escuela, no importaba de qué localidad. Hoy tenemos una dispersión muy grande. Hoy podemos encontrar estudiantes que son muy buenos, están muy bien formados, y estudiantes que no alcanzan los niveles que necesitaríamos para poder iniciar una carrera universitaria. Esa gran dispersión nos obliga a buscar estrategias diferentes, a analizar cómo poder llevar en un aula y en una universidad donde salimos de los 15, 20, 30 alumnos que hay en algunas escuelas a una situación mucho más masiva. ¿Con qué lógica y con qué práctica podemos ponerlos en hacer ese recambio entre esa madurez que se necesita entre haber finalizado el secundario y convertirse en estudiante universitario? Un número estimativo de 10 alumnos, ¿cuántos son los que están bien formados que pueden seguir estudiando y cuántos no? ¿Qué porcentaje dice usted? Eso es imposible porque nosotros no tenemos un sistema que nos permita identificar cuál es la falencia o si tiene todas las condiciones en general. Lo que empezamos a ver es, empiezan a cursar un curso de ambientación a la universidad, que tratamos que en muchos casos sea en paralelo con el 5º año de la secundaria, o lo que pueda empezar en instancias anteriores a finalizar su carrera, y relacionarse con el docente, porque muchas veces, si nosotros nos relacionamos con el docente de la secundaria es el mejor aliado, porque está formado, porque sabe lo que necesita y sabe cómo explicarlo y lo tiene en contexto para poder hacer ese cambio, que es más difícil que hacerlo una vez que lo tenemos en el ámbito universitario, donde cuando uno recibe, 200, 300 alumnos en promedio por bachada de carrera, hay carreras que tienen 1000, hay carreras que tienen 50 inscriptos, ¿no? Pero cuando es muy difícil poder identificar qué falencia tiene cada uno. Le iba a preguntar justamente si pensaron en algún momento contratar docentes secundarios para los primeros 6 meses. Bueno, nosotros tenemos un programa y ha habido anteriormente, en los últimos 2 gobiernos nacionales, ha habido instancias de programas que permitían trabajar el último año de la escuela secundaria con el primer año de la universidad, con algunas escuelas y muy experimentales. Nosotros hemos hecho pruebas en varias oportunidades con las escuelas en las cuales generalmente tienen estudiantes que van a la universidad, y también hemos hecho pruebas con aquellas escuelas en las que nunca había habido un estudiante que había ido a la universidad. Para tratar de ver qué cosas podíamos trabajar y cambiar, y hemos encontrado una muy buena relación con los docentes. En general, con las escuelas que nosotros podemos trabajar,
hemos encontrado una muy buena relación, que los docentes se involucran, los directivos se involucran, porque creo que también es una forma de... Es fundamental. Y en la cual uno valora el trabajo que se está haciendo en cada uno de esos lugares. Lo que tenemos las universidades es que tenemos una capacidad muy pequeña y limitada para poder hacer ese trabajo. Claro. Entonces, sí estamos tratando de trabajar, de ver cómo en el último año de la educación secundaria, que están las prácticas profesionalizantes y demás, tratando de ver una instancia más de formación de formadores, de que la universidad pueda trabajar con algunos docentes que son los responsables de esos espacios, para tratar de formar en esas necesidades de esa visión que nosotros vemos que necesitan aquellos que van a ir a la universidad. Rector, muchas gracias. Muchas gracias por esta atención que tiene con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. El rector Enrique Mamarela, de la Universidad Nacional del Litoral. Ya nos metemos después de esta entrevista jugosa que tuvimos nuevamente con él, con el tema educativo universitario. Vamos a hablar del tema seguridad en Santa Fe. Ya venimos.